Si un comiquero me preguntara sobre cuál personaje merece ser reconocido como el segundo mejor villano en toda la historia de Superman, mi respuesta inmediata sería Manchester Black. Probablemente la mayoría no ha escuchado de él, y no los culpo, es un personaje bastante desconocido dentro de la mitología de DC Comics, por su limitado número de apariciones, pero es precisamente ese aspecto el que le permite establecerse como un personaje sólido e increíblemente bien escrito, con un marcado inicio, clímax y conclusión, no se extiende más de lo necesario y lo considero un candidato ideal para comenzar con esta nueva sección, donde me enfocaré en relatar la historia y desarrollo de personajes que son de mi agrado y que considero como un verdadero ejemplo de calidad, especialmente de un medio poco abarcado como lo son los cómics y la evolución de sus personajes en el transcurso de sus historias. Veremos quién es ese personaje que provocó tanto impacto psicológico al Hombre de Acero hasta el punto de ser recordado por este último con un fuerte desprecio y cierto temor aún después de su muerte hace varios años. Sin mayor introducción, podemos comenzar. En múltiples instancias se nos han revelado detalles respecto a su pasado, ya sean bajo sus propias afirmaciones o por el testimonio de su hermana menor Vera Lynn, y si bien su vida temprana continúa siendo mayormente un misterio, podemos reunir las piezas que disponemos y armar un escenario plausible que ayuda a establecer su persona. En un principio tanto el joven Chester como su hermanita pertenecieron a una familia inglesa disfuncional de clase media-baja, su padre era un bebedor y maltratador empedernido tanto con su mujer como con sus hijos, mientras que la madre no era particularmente estable mentalmente hablando. Fue el hecho de crecer en este ambiente sumamente cansino y estresante lo que llevó al muchacho a desarrollar tendencias psicópatas, y estos impulsos sumados a la presencia de una anormalidad sobredesarrollada en su cerebro lo condujeron a ganar naturalmente unos poderes psíquicos y telequinéticos durante la etapa de su pubertad. El muchacho utilizó estas nuevas habilidades como una forma de desquitarse del abuso que sufría en el hogar, primero con actos sadistas de torturar y matar animales de la calle, y posteriormente ir escalando en cuanto a pequeños crímenes a medida que crecía. Si existía alguna razón por la que Black no se deshacía de sus padres en un instante, esa era que tanto él como su hermana necesitaban de un ingreso económico para subsistir, pero eventualmente la muerte llegaría a la puerta del hogar. Tanto el testimonio de Black como el de Vera concuerdan que en cierto punto sus progenitores fallecieron, su madre por demencia y cáncer al pulmón, mientras que su padre por las consecuencias de la guerra. Fue después de estos sucesos que ambos hermanos experimentaron aún más carencias y penurias, condiciones traumáticas al tener que afrontar el mundo ellos solos, llegaron al extremo de comerse a su propia mascota con tal de no morir de hambre, y tener que recurrir a robar para sobrevivir. Algo que se debe mencionar es que el resentimiento y el sadismo de Chester fueron aspectos que se hicieron prominentes mientras más desarrollaba sus poderes, pero el momento crucial de su vida que exacerbó esos atributos en su personalidad y que le ayudó a plasmar su futura ideología, sería la trágica ocasión en la que su hermana, la única persona por la que él se preocupaba en su vida, perdería ambos brazos en un accidente dentro de una fábrica de textiles en la que colaboraba para ganar aunque sea unos centavos. A Black aquello le pareció una negligencia y una injusticia total, y estaba dispuesto a castigar a todo el personal por arruinar la vida de una niña inocente. Él argumentaba que en un mundo crudo y cruel, la gente decente a veces se ve obligada a hacer cosas que no son tan agradables, pero todo por unas buenas razones. Fue así como procedió a usar sus poderes para obligar a todas las personas que se encontraban dentro de aquella fábrica a mutilarse sus propias manos sin posibilidad de resistirse o de pedir ayuda, e incentivar a Vera a apreciar toda esa macabra escena como algo correcto y justo. Esta sería apenas una de las incontables incursiones retorcidas de Black, antes de separarse definitivamente de su hermana durante su etapa adulta, lo que nos lleva a su primer encuentro con Superman mucho tiempo después. En medio de una época llena de alienígenas y defensores enmascarados, un veterano Manchester Black fundaría su propio equipo de metahumanos conocido como la Élite, y efectuarían su debut al intervenir en el ataque de una facción terrorista que utilizó criaturas genéticamente modificadas para invadir la ciudad de Trípoli ubicada en Libia, que por cierto, Superman no pudo llegar a tiempo para siquiera evitar las primeras muertes por el combate, pero nadie prevería que esos 4 sujetos aparecerían de la nada para exterminar en cuestión de minutos
minutos a cada uno de los subversivos involucrados y a sus bestias mutantes, eso sí, con el costo de un excesivo daño material a varios sectores de la ciudad, y ni hablar de las más de 2000 tropas de defensa libias que perecieron como efecto secundario de la batalla descontrolada de poderes entre la élite y los terroristas. Incluso si la acción de Black estaba justificada, nada excusa el sadismo que adoptó al arrancarle las piernas a un general libio que discrepaba con él, únicamente para probar un punto y mandar el mensaje de su llegada al mundo entero. En el manifiesto de la élite, ellos explícitamente afirman que no creen en el concepto de naciones, la política, los tratados o la burocracia en general, simplemente llegaron al mundo para cumplir el trabajo que nadie se atreve a consumar, borrar de la faz de la tierra a la gente mala, séase aquellos que tratan al resto como basura y como meros objetos para satisfacer sus propósitos, y si eso significa tener que plantarle cara a regímenes dictatoriales y organizaciones terroristas, lo harán con gusto. También añaden que mientras la gente común se comporte y se traten de buena manera, ellos no serán castigados. En otras palabras, las acciones del grupo se basan en condicionar a la población en base al miedo. El efecto mediático no se hace esperar, y tanto Clark como sus camaradas quedan consternados ante la creciente aprobación de Black por la población mundial y por varios medios de comunicación. Él argumenta que es un error que unos asesinos como la élite sean retratados como héroes por los líderes de opinión, y que verdaderos héroes como Superman pudieron haber salvado el día sin ninguna muerte a su nombre. Un seguidor de Black le responde afirmando que mientras las acciones de la élite conlleven a resultados mayormente positivos, entonces bien pueden ser considerados héroes, y que el hecho que Superman pueda derrotar y encerrar a los malhechores, de poco vale si es que eventualmente supercriminales como esos escaparán sin haber aprendido nada, y volverán a las andadas en un 2x3. Este intelectual critica la metodología del kryptoniano, de no acabar con la raíz del problema, y por ello la tacha de ineficiente y anticuada. Por primera vez Clark se queda callado, al no saber qué responder. Así es como comienza el dilema que abarca el cómic durante su primera mitad, el choque de ideologías, idealismo versus pragmatismo. Esto se evidencia en el primer encuentro entre Superman y el equipo de Black. Estos últimos hacen gala de su brutalidad al hacer un rápido trabajo sangriento de un grupo de terroristas japoneses ante los ojos del propio Clark, pero incluso ellos guardan cierto respeto por la figura de Superman como el primer superhéroe y lo invitan a charlar. Black le revela su postura sobre el fin justifica los medios, con el ejemplo que acaban de presenciar, respecto a que si simplemente jugaban con aquellos terroristas japoneses sin eliminarlos al instante, era altamente probable que destruyeran la ciudad de Tokio en apenas 3 segundos por el enorme poder que poseían. Optaron por acabar con un par de vidas, para salvarla de millones y evitar un cataclismo. Superman se molesta ante el ideal de Black, y trata de responderle con una falacia al comparar a la élite con los nazis. Nótese que en toda esta discusión, Chester mantiene la compostura y la calma, mientras Clark se vuelve cada vez más temperamental por escuchar ideas contrarias a su pensamiento. Él exclama que está en contra de cualquier forma de asesinato incluso si las víctimas son criminales, y acusa a la élite de erróneamente clamarse como héroes, pero Black le responde que ellos nunca utilizaron ese término para describirse a sí mismos aun si los medios los consideran como tal. Revela que en su muy temprana niñez fantaseaba con la idea clásica de los héroes y eran su inspiración, pero eventualmente la cruda realidad le demostró que aquello no es eficiente. Él no desea participar en el juego de héroes y villanos, simplemente actúa en base a los resultados y por ello toma la decisión lógica de deshacerse de la peor escoria de la sociedad. Niega la moralidad de Superman y defiende la idea de que los poderes deben ser utilizados para hacer una verdadera diferencia, incluso si eso implica sacrificar la integridad de uno mismo. Este debate lleva a muchas reflexiones. Black aparentemente está muy seguro de sí mismo, pero es Clark el que llega a tener dudas de sus creencias. El padre Kent comenta su percepción sobre cómo la moralidad idealista ya no se mantiene hoy en día debido a que la situación nefasta del mundo con problemas como la corrupción, las guerras, el terrorismo y crímenes cada vez más atroces han inclinado a que la gente busque soluciones y respuestas más rápidas. Superman sigue malinterpretando varios puntos de la ideología de Black, como que este no aplica ningún código moral, lo cual es falso. La razón que impide a Black estallar ciudades random cualquier día de la semana es precisamente el hecho que solo persigue a la gente perjudicial y deja en paz al ciudadano honrado.
El cómic también muestra comentarios tan acertados de las personas comunes que hacen alusión a la lista de villanos degenerados de Batman, y cómo estos al nunca aprender de sus fechorías y no poder ser condenados debidamente bajo la fachada de padecer enfermedades mentales, siempre quedan impunes y vuelven a su rutina, y quien peor paga el precio son los inocentes, que a diferencia de los héroes, no tienen habilidad para protegerse. Incluso cuando Superman hace su mejor esfuerzo en probar que su metodología de no matar es la correcta, llega a la élite y demuestran que ellos son mucho más efectivos, no solo cuentan con información exacta de cada caso en el que deciden intervenir, sino que Black presenta su argumento más fuerte en contra de Superman, el cómo sus acciones al final no rinden frutos, traficantes y jefes mafiosos podrán ser sometidos a juicio y ser enviados a prisión, pero en realidad no estarán confinados, siempre estarán rodeados de gente de su influencia e incluso formarán nuevos contactos durante su reclusión para continuar con sus actividades delictivas aún bajo esas condiciones, evidenciando lo corrupto que es el sistema judicial y penitenciario. La respuesta de Clark es paupérrima, él menciona que no importa, que los detendrá todas las veces que sean necesarias hasta que aprendan la lección, pero esta afirmación es muy irresponsable de su parte, arriesgar la vida de terceros en sus infinitas contiendas contra tipos que jamás admiten sus errores. Superman tendría razón si es que él fuera un ser omnipotente y pudiera garantizar que jamás habrá víctimas inocentes, pero hasta el hombre de acero tiene sus límites, y en definitiva ya se ha probado que él no siempre puede salvar a todos. La imagen pública de Superman se ve comprometida por una táctica sucia de provocación por parte de Black, y es este último quien lo desafía a un combate a muerte para saldar estos cabos sueltos de una vez por todas. Si hay alguna lección valiosa que el hombre de acero sí consigue aprender tras estas constantes decepciones, es que a veces las palabras o los argumentos no bastan para hacer prevalecer lo que uno cree, a veces es necesario luchar y hasta morir por defender los ideales que uno profesa, sin importar quién sea el enemigo a vencer. Lo irónico de todo esto, es que Black al empezar una pelea con Superman, de cierta manera está traicionando sus propias palabras sobre que solo se encargaría de lidiar con tipos malvados. Él perfectamente pudo haber ignorado al kryptoniano y continuar con sus operaciones regulares sin posibilidad de ser capturado, ya había demostrado la firmeza de sus argumentos, pero sus mayores defectos eran la prepotencia y la corrupción que le infundían su posición. Aquello se comprueba durante su asalto al hombre de acero, es el momento máximo de éxtasis de toda su vida y precisamente cuando revela su verdadera cara con la frase de, el que posee el poder hace las reglas. No importa si sus acciones podían traer más bien que mal, el punto es que Black en el fondo deseaba estar en la cima del mundo, algo simbólico considerando que alguna vez fue un niño pisoteado por la sociedad. También afirmaba que todo superhéroe que se entrometa en su camino sería torturado y asesinado de la misma forma que Superman, contradiciendo nuevamente su mensaje inicial. Black subestimó a su rival y se regocija creyendo haber ganado. La realidad es que Clark aprovechó la oportunidad para darle a la élite un bocado de su propia medicina, simulando utilizar el método sádico y cruel de sus enemigos en contra de ellos mismos, finge matar a los esbirros de Black uno por uno y lo deja por último a él, pero algo interesante es el propio comentario de Kent al respecto, mostrando toda su frustración, y lo mal que se siente al perder una batalla moral en la sociedad actual ante líderes más radicales como el propio Black, y admitiendo de cierta forma que fue refutado en algunos puntos de su ideología, y por ello desea transmitirle ese mismo sentimiento de desesperación al morboso hombrecito inglés. Con una movida ingeniosa, Superman supuestamente anula por completo los poderes psíquicos de Chester, y lo deja como un simple humano vulnerable. Apenas bastó un instante para desprenderlo de la herramienta que le había dado confianza por la mayor parte de su vida. Al borde de lo que aparentaba ser su inminente final, Black experimenta su caída, y a los ojos de todo el mundo revela su hipocresía en medio de lloriqueos. En lugar de afrontar su muerte creyendo y actuando fielmente según sus ideales, él hace un berrinche suplicando por su vida y exclamando que se suponía que Superman era el mejor hombre entre los dos, que el kryptoniano era el bueno de la historia, mientras que su equipo era el que estaba en el error. Kent procede a hacer un buen punto sobre cómo las reacciones de las masas en relación a un incidente tienden a ser cegadas por la rabia y los deseos de venganza, y cómo esto puede conducir a incluso más tragedias. Superman se mofa de Black, le explica su actuación, expone su debilidad al mundo entero y lo derrota en su propio juego. El tipo queda tan humillado que no tiene tiempo para razonar, solo promete dedicar el resto de su vida a vengarse del hombre de acero por lo que le hizo pasar.
Kent no hace más que reafirmar su ideal en una batalla de voluntades. Él sueña con un futuro en el que la humanidad comparta una realidad de justicia, honor y dignidad. Incluso si aquello es una utopía, no dejará de luchar por ese sueño y sacrificarse por él de ser necesario, a diferencia de Black, quien no estaba dispuesto a morir por lo que consideraba correcto. Esta historia es fascinante porque parte de una confrontación entre idealismo contra pragmatismo, de la cual no pretende dar una respuesta definitiva. Ambos tienen sus errores y aciertos. Black y el ciudadano común presentan argumentos muy válidos y sólidos para sustentar la posición de matar a los peores criminales, mientras que Clark y sus conocidos muestran buenos puntos respecto a la psicología de masas y las consecuencias de su precipitado accionar. Pero el cómic no es sobre probar quién tiene la razón, eso ya queda a interpretación del lector. La segunda mitad del cómic trata de cómo es el hombre detrás de la ideología, quien tiene el estado mental más fuerte, y la voluntad más tenaz para defender su posición y creencias ante todo, y en este aspecto, Superman demostró tener un mayor espíritu que Manchester Black. Después de su derrota, su credibilidad cayó por los suelos, su figura fue difamada o distorsionada por periodistas como Lois Lane, y fue procesado como criminal por las autoridades internacionales. Durante su estadía en una prisión de máxima seguridad, era completamente sedado las 24 horas del día a tal punto que era incapaz de formar algún pensamiento coherente, con el propósito de neutralizar su poder psíquico. Pero solo pasarían unos meses para que iniciaran los eventos de la guerra de Imperiex, y ante la falta de fuerzas para combatir, el gobierno del presidente Luthor ordenó reclutar a metahumanos reclusos de todo el mundo para mandarlos a pelear en contra de su voluntad, y por su liderazgo y capacidad estratégica, a Black se le concedió el puesto temporal como líder del Suicide Squad. No tuvo más opción que seguir órdenes y cumplir un par de misiones para elevar las posibilidades de la humanidad en la guerra cósmica, pero cuando tuvo la oportunidad de escapar de sus captores, lo hizo sin dudarlo, claro que tomándose el lujo de hacérselo saber a Superman en persona, posponiendo su encuentro jurado para otra ocasión. Es necesario mencionar que para este punto, Black dejó de ser partidario de su ideología anterior, ya no cree que el fin justifica los medios o que sacrificar personas por un bien mayor sea lo correcto. Es más, ahora considera a todo eso como basura, probablemente porque tras su derrota a manos de Clark, quedó tan traumatizado y dolido, que ya no desea continuar con ese pensamiento. Aparte de ello, destaco que en un par de viñetas se hacen anticipaciones de lo que se viene en el futuro arco, de la forma en cómo Chester experimenta durante meses con sus poderes de control mental sobre diversos objetivos. Ya sabrán por qué aquello fue muy relevante. No es de sorprender que uno de los mejores arcos argumentales que DC ha creado hasta la fecha tenga como antagonista principal a Manchester Black, pero aquí cumple el papel de una figura misteriosa, una mente maestra que mueve los hilos desde las sombras. Él tiene un plan definitivo para hacer pagar a Superman por todo, pero esto no es cuestión de una pelea a puños, sino de infligirle el máximo daño psicológico posible. La historia comienza con una serie de asaltos por parte de supervillanos a la familia y conocidos de Clark Kent, incluida cada persona que alguna vez interactuó con él en algún punto de su vida. Pero es explícito que todos estos mercenarios son parte de un ataque planificado, meros peones que responden a alguien más. Clark lo interpreta como que un enemigo suyo ha descubierto su identidad, y deduce que dichos villanos no fueron enviados con la intención de acabar con sus respectivos blancos, todo estaba planificado para que él llegara y los detuviera a tiempo. Superman entiende que su enemigo oculto hace esto para provocarle un tormento emocional y demostrarle que las cosas ya no están bajo su control. Un aspecto sutil de la historia a lo largo de sus 8 números está relacionado a la brutalidad de algunas batallas. Verán, Black tiene bajo su disposición a toda la galería de villanos de Superman incluyendo a sus pesos pesados, y el factor de tener que pelear seguidamente y sin descanso contra cada uno de estos degenerados, hace desesperar poco a poco a Clark. Por cada batalla se le nota más iracundo y más dispuesto a utilizar un alto grado de violencia contra estos sujetos sin ningún remordimiento, como si diera la sensación de que no le falta mucho para perder el control. Esto será importante más adelante. Asimismo, Kent también descubre que estos enemigos están siendo controlados mentalmente y no son conscientes de lo que hacen, lo que reduce su lista de sospechosos.
Superman decide reunir a todos los conocidos de Clark Kent en su fortaleza personal ubicada en la misma metrópolis para evitar más riesgos innecesarios, y luego parte a dar caza al que considera como el potencial responsable número uno de todo esto, el presidente Luthor, pero lo que él no sabe es que Black ha previsto todo esto, y planea hacer su mejor jugada durante la ausencia de Superman en la ciudad. Clark se dispone a cuestionar a Lex, y se entera que si bien este último conoce su identidad secreta, no lo hizo por mérito propio, sino que un benefactor anónimo le concedió un archivo con toda la información, y aún así, Luthor no tuvo nada que ver en los ataques a la familia de Superman, simplemente se guardó la evidencia para sí mismo. Pero Black mandaría a su viejo equipo en contra de su voluntad para atacar a Luthor, porque sabía que Superman estaría allí también, y como sus esbirros desarrollaron un trauma hacia el Hombre de Acero, experimentarían terror y sufrimiento como nunca antes, incluso algunos le rogaron a Kent para que los ayudara a zafarse de la influencia de Black, pero era demasiado tarde y el instinto sadista de su líder haría de las suyas. Para este punto, Chester se había vuelto tan despreciable que hasta no tiene reparos en torturar a los que alguna vez fueron sus camaradas. Ellos le imploraron a Superman que cuando llegue el momento, haga lo necesario y asesine a ese bastardo de una vez por todas. Ahora que Clark sabe quién está detrás de todo esto, reconoce que durante todo este tiempo no hizo más que ser un títere, por seguir el juego de Black al pie de la letra, pero la verdadera batalla culminante está a punto de comenzar. Para su desgracia, peores noticias también estaban por llegar. Mientras estaba fuera de su hogar lidiando con Luthor y la élite, los subordinados de Black aprovecharon ese tiempo para dejar a Metrópolis en ruinas y caos, además de humillar y torturar a sus ciudadanos públicamente. Eso sí, Black controló la situación para que los villanos no se sobrepasaran y hubiera cero casualidades, pero de igual manera sus acciones bastaron para encolerizar a Superman, a tal punto de llenarlo de odio y mostrar cierta indiferencia ante la vida de los captores de su preciada ciudad. El siguiente paso sería liberarla de todo el ejército de superhumanos controlado por Black, un solo hombre contra oleada tras oleada de enemigos. Explosiones y puñetazos abundaron por doquier, pero el Hombre de Acero no se percataría que aquello no era más que una táctica para agotarlo tanto física como mentalmente, y sobre todo, una distracción, porque Chester aprovecharía toda la conmoción para tener un paso libre hacia una vulnerable Lois Lane, y lo que le haría no sería precisamente agradable. Cabe decir que en este momento Black le explicaría su nueva ideología, la cual podríamos describir como fatalista, es decir, si antes creía que el mundo estaba corrompido y solo gente como él podrían remediarlo, luego de experimentar su colosal derrota y abandonar sus ideales originales, ahora simplemente cree que el mundo es basura irreparable, y lo único que queda por hacer es aceptarlo y actuar con la misma crudeza y pesimismo que lo vio nacer. Por ello es que se encarga de torturar mentalmente a Lois durante horas, trayendo de vuelta sus traumas de la infancia y las peores experiencias a lo largo de su vida. Para cuando Superman derrotó a todos los villanos y se dirigió a por la cabeza de Black, ya era demasiado tarde. Su rival más odiado ya había asesinado a su esposa de una forma brutal. Al ver el cuerpo inerte de su mujer, Clark quedó en shock, con un estado de negación y una expresión totalmente vacía. En medio de esa agonía, Black aprovecha y se burla en su cara. Si se dieron cuenta, su plan incluyó multitud de ironías e insultos a la metodología de Superman, como el hecho de utilizar ejércitos enteros de supervillanos. Black le comenta que si hubiese eliminado a aquellos enemigos en su debido momento, él ni siquiera tendría el recurso humano necesario para empezar su plan en primer lugar. Luego procedió a mofarse del supuesto sueño americano, de la nación que Superman tanto admira, al revelar que luego de su corta estadía en prisión, no solo fue liberado por motivos bélicos, sino que el presidente Luthor tenía las intenciones de convertirlo en su mano derecha. Fue así como secretamente se le concedió total libertad, y pudo espiar e infiltrarse en la mente de Superman durante meses, descifrando sus secretos como su identidad y todos sus contactos existentes con el propósito de armar su plan maestro sin siquiera ser vigilado por las autoridades. El único precio era compartir esa información con el corrupto de Luthor, y dicho y hecho, todo salió como lo esperado. Black exalta su odio hacia Clark, su objetivo era quebrarlo y hacerlo sentir la misma desesperación que le hizo padecer a él. Superman pasó el juego, venció a cada enemigo, salvó la ciudad y no permitió que haya casualidades, es el clamado héroe, y aún así, al final del día tiene que pagar el precio de su obstinación y altruismo con la pérdida de su esposa, la única víctima real de toda esta maquinación. Ahora su vida es una tragedia, o como dice Black, su vida dejó de ser justa, como la de todos los demás.
Harto de los insultos, Superman se abalanza furiosamente sobre el hombre que arruinó su futuro, pero Chester no para de provocarlo para llevarlo al límite, le recalca detalladamente cómo hizo sufrir a Lois hasta quebrar tanto su mente como su voluntad, y lo amenaza comentando que si no lo mata aquí y ahora, procurará efectuar el mismo plan cada año hasta ir acabando lentamente con cada persona que aprecia en su vida. Incluso cuando Clark lo somete y jura matarlo por lo que hizo, Black lo cuestiona, acusándolo de mucha palabrería y pocas acciones, que no tiene el valor para hacer lo necesario, ni siquiera un monstruo como él que no puede ser encerrado, por tener al presidente en su bolsillo. El punto de quiebre es traspasado, y finalmente Superman desintegra al demonio con su visión de calor en apenas un instante. Pero inmediatamente después expresa cómo se siente matar a su enemigo, simplemente vacío y con el odio persistiendo en su alma, como si consumar su venganza no le hubiese ayudado en nada, de hecho lo contrario, al hacerlo traicionó sus ideales y todo por lo que él y su mujer lucharon a lo largo de sus vidas. Es en este momento que se nos revela que, toda la pelea entre Black y Clark en realidad ocurrió tan solo en la imaginación de este último, como una forma de predecir qué es lo que ocurriría si un héroe como él estallara y finalmente cediera ante las provocaciones de su rival, y lo que vio no fue para nada reconfortante. Él sabe que muy en el fondo tiene deseos de matar a su más odiado adversario, pero no está dispuesto a defraudar los principios de toda una vida más los de su esposa solo por unos pocos segundos de exaltación. Chester simplemente queda consternado ante la respuesta de Superman, él esperaba que corriera sangre, una pelea final que terminaría por quebrar los ideales del hombre de acero, pero lo que obtiene luego de asesinar a su alma gemela, es simplemente nada. Clark jamás lo matará, ni siquiera lo intentará, solo le asegura que lo encerrará personalmente, para que nunca pueda ver la luz del día otra vez, pero nada más. Confundido y decepcionado, Black admite la derrota ante el mejor hombre, y revela su truco, resulta que él no mató a Lois, ni siquiera la torturó, en realidad todo fue una ilusión creada por sus poderes para engañar a Superman con tal de darle una excusa para pelear, tentarlo para que lo asesine y que de esa forma traicione sus propios ideales. Cualquier hombre en la Tierra hubiera caído si estuviera en la misma posición que Clark, consumido por la rabia y la impotencia, pero solo Superman no traicionaría sus creencias y sueños. Irónicamente, todo el esquema de Black, en lugar de perjudicar a su enemigo, involuntariamente terminó por fortalecer aún más la relación entre Clark y Lois. Black fue completamente destruido y humillado de nuevo, pero esta vez, decide marcharse por su propia cuenta, reconociendo su derrota absoluta, y en muestra de respeto, él borra la memoria de todos los individuos a los que reveló la identidad secreta de Superman. Esta historia es sobre la progresiva pérdida de cordura de un hombre hasta que es finalmente derribado en todo aspecto de su vida. Durante el transcurso del cómic, Black plasmó un juego macabro para Superman, incluso si en su primera aparición comentó que él no iba a formar parte del juego de los héroes y villanos, básicamente para este punto traicionó todo lo que alguna vez defendió, si eso le permitía obtener una chance de venganza ante Clark, por haber quebrado su voluntad a los ojos de todo el mundo. Chester sabía que se había convertido en un hipócrita y en una parodia de sí mismo, pero eso no detenía su odio hacia el hombre de acero, por ello es que trató de concebir un método ideal para su propia muerte, pero a la vez conseguir que Superman se corrompiera a sí mismo en el proceso, ese sería el escenario de su suicidio perfecto. Al ser esto un asunto personal entre él y Clark, Black procuró no acabar con la vida de terceros, y es por eso que durante toda esta saga, nadie murió bajo su plan, a lo mucho torturó y manipuló, y eso solo fue para sacar el peor lado de Superman y hacerlo enfurecer lo suficiente como para que éste lo mate sin vacilar. Pero en lugar de obtener el resultado esperado, el hombre de acero se mantuvo más firme que nunca, demostrando ser incorruptible, por lo que Black ya no tenía ninguna ambición para continuar viviendo. En sus últimos momentos hace un análisis retrospectivo de toda su deprimente vida, el cómo fue corrompido desde la niñez por los constantes abusos, y nunca pudo superar ese resentimiento, hasta que su primer contacto con Superman lo hizo sentir como un niño soñador otra vez, pero fue incapaz de admitir el cambio en su vida. Es irónico, un insulto común que Black utilizaba para denigrar a Superman era que este era una figura utópica que no podía existir en la realidad, pero fuera de las ideologías, esa misma noche el hombre de acero demostró ser una persona más auténtica y fiel a sus principios que su detractor, el cual terminó por convertirse en lo que más detestaba en su vida, un jodido supervillano. Por ende, optó por acabar con su propia vida de una forma igual de patética. Brillante final trágico para la historia y el personaje.
Aquí les dejo el orden de lectura de lo que hemos repasado en este video. Lo que ven son todas las apariciones de Vlad dentro del canon de la etapa post-crisis. Lo que vino posteriormente no es precisamente el personaje como tal, sino ilusiones de su persona, y de plano la encarnación de River. Si bien es agradable, lo tomo como un individuo totalmente aparte. Para un poco más de detalles de su historia, visiten el link de la descripción que los guiará a mi blog, pero si tuviera que sumarizar los cambios que experimentó el personaje, utilizaría esta ficha de progresión que demuestra su descenso a la infamia y la locura. Eso sería todo, amigos, se despide el criticador, gracias y hasta la próxima.